el tercer video de la unidad 3 de cinemática y ahora vamos a ver movimiento en un plano y en particular, digamos, movimiento de los proyectiles o tiro parabólico, ¿no? Bueno, vamos al PowerPoint. ¿Sí? Bueno, repasemos el vector posición, el vector velocidad y aceleración. Fíjense que así se expresa el vector posición en 3 dimensiones, ¿sí? O sea que podemos trabajar en 3 o en 2 dimensiones o en una, ¿sí? En esto está en 2 dimensiones y podemos ver que el vector desplazamiento delta R es R final menos R inicial y apunta al vector desde el R inicial al R final, ¿no? Y definimos la velocidad media como el vector desplazamiento dividido el tiempo, el intervalo de tiempo que tarda el móvil de ir desde la posición A hasta la B, ¿sí? Eso lo habíamos definido antes. Y la velocidad instantánea la definimos cuando hacemos la velocidad media, es decir, con delta t tendiendo a 0, obtenemos la velocidad instantánea, que es la derivada del vector posición respecto al tiempo. Bueno, ahora la aceleración, vemos que la aceleración media, el vector aceleración media, era el vector, la diferencia de velocidad que se da, que es la velocidad final menos la velocidad inicial, y acá lo pueden ver con vectores. Entonces el delta v va un vector que va desde la punta de velocidad inicial a la punta de la velocidad final, es un vector, ¿sí? Y fíjense que esta dirección de delta v da la dirección del vector aceleración media. Entonces vea para dónde va la aceleración. Esa aceleración hace que la partícula doble, ¿sí? Porque va hacia el centro de la curvatura. Y fíjense que siempre la velocidad es tangente a la trayectoria, ¿sí? Y bueno, y de la misma manera que con la velocidad, ahora definimos la aceleración instantánea, que es simplemente la velocidad, cuando hacemos delta t tendiendo a 0, la aceleración media, obtenemos la aceleración instantánea como el vector aceleración instantánea como la derivada del vector velocidad respecto al tiempo, o si reemplazamos acá la velocidad, es la segunda derivada del vector posición respecto al tiempo. Bien, esto lo estamos repasando, que ya lo vimos antes. Bueno, ahora vamos a hablar movimiento en un plano con aceleración constante, es decir, vamos a trabajar ahora en un movimiento en 2 dimensiones, ¿sí? Entonces, si estamos en 2 dimensiones, vamos a trabajar con la coordenada X y con la coordenada Y, ¿sí? ¿Se acuerdan que esta ecuación la habíamos sacado del problema unidimensional con aceleración constante? Entonces, en una componente tenemos la misma ecuación. Velocidad final en función del tiempo es igual a la velocidad inicial por más aceleración por tiempo. Esto en una componente. Esa es la componente X. En la componente Y tenemos la misma ecuación, pero la componente Y, ¿sí? Entonces, ahora podemos construir el vector final, por ejemplo, con la componente X final y Y final, ¿sí? Entonces, lo reemplazamos acá en la componente del vector, operamos y podemos ver que este vector es velocidad inicial y este vector es aceleración. Obtenemos esta ecuación vectorial. Lo mismo podemos hacer por las componentes de la ecuación que habíamos encontrado de la posición en función del tiempo. Tenemos la misma ecuación para una componente y para la otra. Entonces el vector R va a tener componente X y componente Y, el R final. Lo colocamos así y vamos viendo que este es el vector R inicial, este es el vector velocidad inicial y este es el vector aceleración. Entonces podemos construir esta ecuación en 2 dimensiones que es vectorial, que es análoga a la que obtuvimos, que es análoga a esta, en una dimensión, ¿sí? Bueno, fíjense que estas ecuaciones no nos tenemos que olvidar que tiene componentes en X y en Y, en 2 dimensiones. Lo mismo pasa en esta, ¿sí? Ahora vemos que todas las ecuaciones, las 4 que habíamos encontrado por una dimensión, las podemos expresar para 2 dimensiones y en vectorialmente. Fíjense que la tercera tiene la particularidad de esta forma
de que aparece el producto escalar o producto punto. Fíjese que un vector por sí mismo es el módulo del vector al cuadrado por el coseno entre ellos, que si es por sí mismo, el ángulo es 0, entonces el coseno de 0 es 1. Entonces esto queda b final al cuadrado, esto queda b inicial al cuadrado, y aquí sí vamos a tener detalle de que si A es paralelo a R, vamos a tener la ecuación unidimensional, pero si no es paralelo, tiene otro ángulo, hay que hacer el producto punto, es decir, el módulo A por el módulo de la posición por el coseno del ángulo que forman entre ellos dos. ¿Sí? Bueno, y la última ecuación que habíamos encontrado en una dimensión tiene su análogo en dos dimensiones de esta manera. Bueno, esto lo vamos a ver luego en la consulta. Bueno, ahora veamos el movimiento de proyectiles. ¿Sí? Fíjense que tengo las mismas ecuaciones que anteriores, pero simplemente en vez de tener la aceleración, tengo la gravedad. ¿Bien? Bueno, y este sería, por ejemplo, un tiro parabólico o de proyectil que tiene parte desde la posición X e Y igual a 0, ¿sí? Y tiene una velocidad inicial, ¿sí? Donde este es el ángulo θ, donde la componente horizontal va a ser el módulo de la velocidad inicial por coseno de este ángulo, y la componente vertical va a ser el módulo de la velocidad inicial por el seno, porque es la componente vertical. ¿Sí? Y bueno, y después vamos a analizar con un ejemplo cómo se entiende toda esta gráfica, pero fíjense que la componente de la velocidad horizontal no cambia, siempre la misma, porque no hay aceleración en la componente horizontal, cuando la gravedad actúa solamente en la componente vertical, ¿sí? Y si nosotros vamos a suponer que el sistema de coordenadas y es positivo para arriba y negativo para abajo, entonces vemos que si siempre actúa la gravedad en sentido hacia el centro de la Tierra, entonces disminuye la velocidad, la componente vertical la va disminuyendo, va cambiando la velocidad hasta hacerla 0, ¿sí? En el punto que lleva a máxima altura, y luego la incrementa hacia abajo la velocidad, porque la aceleración es constante hacia abajo y es g. ¿Sí? Bueno, fíjense cómo va cambiando el módulo. Acá tiene la velocidad mínima el módulo, porque el largo del vector, lo ven que es más chico, y acá vuelve a tener, este módulo tiene el mismo módulo, el b que en d, pero tiene otra dirección y otro sentido. Y fíjense que este módulo va a tener el mismo módulo acá cuando apenas toque el piso, que llega a la misma altura. Si tuviéramos un hueco acá, veríamos que se incrementa la velocidad porque la aceleración de la gravedad sigue actuando y aumenta la velocidad, en el sentido cuando tenemos la posibilidad de que se sigue moviendo la partícula en el eje negativo y negativo. Bueno, esto, que lo hemos escrito en palabras, matemáticamente lo podemos ver de esta manera. La gravedad tiene dos componentes, AX y AY, horizontal y vertical. Pero sabemos que la gravedad no tiene componente horizontal, es 0, ¿sí? Y tiene componente solamente vertical, y si elegimos el eje de coordenadas positivo hacia arriba y negativo hacia abajo, entonces tendremos que es menos g por el versor unitario en el eje Y. ¿Sí? ¿Por qué es un problema bidimensional? Y porque al no actuar ninguna aceleración en ninguna componente horizontal, solamente actúa vertical y es constante, siempre todo movimiento que hagamos va a describir un plano, ¿sí? Siempre, entonces podemos describir todo este movimiento no en 3 dimensiones, porque como no tiene componente horizontal, el móvil no se va a desviar horizontalmente. Si se va a desviar o va a ser afectado, va a cambiar la velocidad en la componente vertical. Entonces podemos analizarlo en el plano. Ese es el motivo que todo lo que es proyectiles o tiro parabólico lo analizamos en 2 dimensiones y no es necesario analizarlo en 3 dimensiones. Bueno, acá les he expresado las 4 ecuaciones que
que hemos encontrado para aceleración constante, y en particular la gravedad es cerca de la Tierra, ¿no? La gravedad es constante, si nos vamos muy lejos de la Tierra, la gravedad entra a disminuir y entonces no es constante. Pero si trabajamos acá en pocos kilómetros sobre la superficie de la Tierra, es muy buena aproximación que la aceleración de la gravedad es constante. Bueno, esta ecuación, la primera, fíjense que nosotros la podemos doblar en las dos componentes. Fíjense que como la aceleración en x es 0, en la componente x tenemos que la velocidad final es igual a la velocidad inicial, es decir, que en todo el tiempo la velocidad en la componente horizontal no varía, pero sí tenemos esta fórmula en la componente vertical, que va a variar la velocidad a medida que pase el tiempo. Ahora, la segunda ecuación tenemos también dos componentes, pero como la gravedad no tiene componente en horizontal, entonces este término no está, y tenemos, esta es la ecuación en esta componente x, y en la componente y sí ya está la aceleración de la gravedad, ¿sí? En esta componente, fíjense que tenemos que, nos queda que en la componente x la gravedad no tiene componente, entonces se va a este término y esto va a quedar velocidad final al cuadrado, el módulo, igual a la velocidad al cuadrado en módulo, entonces la podemos expresar de esta manera acá. Encontramos que expresa lo mismo que la ecuación que encontramos, la primera que encontramos. Y la segunda, sí, porque tiene componente gravedad, entonces nos queda, fíjense que solamente sobrevive este producto vectorial la componente y entonces nos queda de esta manera, ¿sí? La ecuación, la tercera ecuación. Y la cuarta tiene las dos componentes y está expresada de esta manera. Cuando resolvamos los problemas, nosotros vamos a trabajar, porque estas ecuaciones parecen, digamos que uno que no está acostumbrado a trabajar con estas ecuaciones, y parece un poco extraña hasta que se acostumbren. Pero bueno, nosotros vamos a trabajar con estas ecuaciones que están del lado derecho para resolver los problemas. Simplemente tenemos que ver cuál de ellas conviene aplicar y qué se hace cero, qué no. Bueno, y eso le da la experiencia de hacer los problemas, ¿no? Bueno, ahora vamos a un ejemplo, ¿sí? Entonces, con un ejemplo uno tiene más detalle va adquiriendo experiencia en el manejo de estas ecuaciones. Bueno, dice que hay un niño o un joven que tira una piedra y es lanzada hacia arriba desde lo alto del edificio, ¿sí? Con un ángulo de 30 grados con la horizontal, ¿sí? Y con una rapidez inicial de 20 metros por segundo, ¿sí? Ese es el módulo, ¿sí? La dirección la da el ángulo, ¿sí? La dirección y sentido. La altura del edificio es de 45 metros, ¿sí? Bien, y la pregunta es, ¿cuánto tarda la piedra en llegar al suelo? Es decir, que llega hasta acá y toca el suelo por acá, ¿sí? Perdón. Bien. La B dice, ¿cuál es la rapidez de la piedra justo antes de golpear el suelo? Es decir, la velocidad, el módulo de la velocidad. Porque como un vector ahora es un vector, tiene componente en X y componente en Y. Nosotros queremos saber el módulo del vector, ¿sí? ¿Con qué rapidez toca? Uno tiende a pensar de que cuando golpea el piso tiene velocidad cero porque se enterró la piedra y no se movió más. No, es justo en el instante antes. Es decir, y tiene velocidad porque si uno pone la mano le va a pegar y le va a doler. Entonces, es justo en el instante antes que toque el piso o en el instante que toca el piso qué velocidad tiene, ¿sí? C, ¿a qué distancia horizontal desde la base del edificio cae la piedra? Es decir, ¿cuánto en metro, a qué distancia en metro cae la piedra? Y vamos a calcularla. Bueno, ahora hablemos del sistema de referencia. Podemos elegir positivo hacia arriba o negativo hacia abajo. Podemos elegir al revés. Y también podemos elegir nuestro origen del sistema de referencia. Bueno, en este problema elegimos el origen justo en la mano donde tira la piedra, ¿sí? Pero también lo podríamos haber elegido acá, en la base del edificio, ¿sí? Bueno, la elección es arbitraria y a veces uno elige una u otra por donde más le conviene.
¿sí? En este caso, yo muchas veces lo he resuelto en un problema parecido poniendo el sistema de referencia acá abajo. Pero vamos a seguir el ejemplo como el dibujo y pone el sistema de referencia acá justo cuando suelta la piedra en la mano, ¿sí? La posición 0 y x0. Bueno, ahora para resolver el problema lo voy a hacer en el pizarrón, ¿sí? Bueno, que no se me desenganche el micrófono. Ya me pasó que estuve grabando como media hora sin sonido porque se me había desenganchado el micrófono y no me di cuenta. Así que, pero ahora lo até, así que está más seguro. Bueno, hagamos el dibujo del edificio, ¿sí? Y supongo desde este punto que se tira la piedra y acá está la base del edificio. El tiro va a ser parabólico y cae ahí la piedra. Bien, bueno, veamos, dibujemos acá que esto es dato, que es el vector velocidad inicial, ¿sí? Que va a tener, obviamente que ya lo podemos ver las componentes. Tiene acá la velocidad x inicial y acá tiene la velocidad y inicial, ¿sí? El ángulo, que es dato, que es θ igual a 30 grados, ¿sí? Entonces ya podríamos poner que la velocidad y el módulo tiene el dato de que era 20 metros por segundo. Entonces, estos datos, la velocidad inicial tiene un módulo de igual a 20 metros por segundo, es decir, el largo del vector, ¿sí? Entonces ahora por las componentes vamos a tener que la componente x inicial es igual a 20 metros por segundo por coseno de 30 grados, ¿no? ¿Sí? Y la componente en vertical inicial de la velocidad va a ser 20 metros por segundo por seno de 30 grados, ¿sí? Bien. Bueno, ahora vamos a ver, espérenme un segundito, que me acuerde. Acá estamos. Un minuto. Ahí está. Entonces, el resultado, si uno saca la cuenta se la dejo para ustedes. Esto es 17,3 metros por segundo y la componente vertical es 10 metros por segundo. Fíjense que en este sistema de referencia las dos son positivas porque va hacia la derecha y hacia arriba de acuerdo con el sistema de coordenadas que elegimos, que era positivo a la derecha y positivo para arriba, ¿no? Bueno, acá está el eje Y y este es el eje X, ¿sí? La primera pregunta que nos hacía el problema era ¿cuánto tarda la piedra en llegar al suelo? Bueno, tenemos que encontrar, fíjense que tenemos que la altura del edificio es 45 metros. 5 metros. Y entonces tenemos es decir, tenemos la altura inicial que es 0 metros y la altura final que es menos 45 metros en este sistema de referencia, porque dijimos que en el eje Y para abajo es negativo, ¿sí? Entonces si el origen está acá, el 0, 0 está acá,
si tenemos que la distancia final, es decir, cuando toca el piso, la altura final va a ser menos 45 metros. Bien, entonces si nos pregunta por el tiempo, tenemos que buscar una ecuación que esté la posición y el tiempo, porque son datos que tiene problema, tiene datos de posición y necesitamos el tiempo. Una de las ecuaciones es la altura en función del tiempo, ¿sí? Que es esta, I final o I en función del tiempo, ¿sí? Sería I final, es igual a I inicial más velocidad inicial o en la componente I por T menos 1/2 de G por T cuadrado, ¿sí? Entonces, esta ecuación cuadrática tenemos la posición final lo tenemos porque es menos 45 metros, es decir, cuando toca el piso, en este sistema de referencia, tiene menos 45 metros la posición final. La posición inicial es 0, porque la posición inicial cuando tiran la piedra está el sistema de referencia, entonces la altura I es igual a 0. La velocidad inicial en I ya la tenemos, es 10 metros por segundo. Obviamente que la gravedad la conocemos como 9,8, entonces tenemos todos los datos y tenemos una sola variable, podremos despejar el tiempo, ¿sí? Bueno, pero esto es una ecuación cuadrática y ustedes creo que ya saben resolverla, esta ecuación. Entonces yo a esto como es 0 lo voy a borrar, ¿sí? Lo borro. Y fíjense que paso todo para este lado, me queda más 1/2 de G por T cuadrado menos velocidad inicial en I por T más I final, que eso es menos 45 metros, ¿sí? Bueno, fíjense que acá tenemos que esto es la constante la primer constante que está multiplicada por la variable al cuadrado. Esta es la segunda que la que multiplica a la variable por t, y esta es la tercera variable, ¿no? Y ustedes saben que esto lo podemos resolver vamos a tener que es la solución cuadrática de t1 o 2, porque son dos tiempos. ¿Se acuerdan de esta fórmula que es menos b más menos raíz de b cuadrado menos 4a por c, ¿sí? Dividido 2a, donde ahora identificamos los términos. Este es el término a, no significa aceleración, sino el primer término a para resolver la cuadrática. Esto es matemática. Este es el término b y este es el término c, ¿sí? Bueno, ahora vamos a reemplazar y nos queda que esto es igual menos b, pero fíjense que acá con menos por menos queda más y simplemente queda velocidad inicial en I menos más menos b cuadrado adentro es velocidad inicial en I al cuadrado menos 4a por c, ¿sí? Fíjense que el a es un medio de g, por 4 ya queda un 2, queda 2g, ¿sí? Y c es el i final, ¿sí? Dividido 2a, el a sería este factor y sería 1/2 de gravedad. ¿Me siguen? Bueno, y entonces ahora tenemos que resolver esta ecuación. Reemplazamos, acá hay un detalle. Acá vamos a ir reemplazando. Y, a ver, yo acá hice un numerito. Fíjense que si reemplazamos la velocidad, esto es 10 metros por segundo, más menos. Y acá hay un detalle. Cuando vamos a resolver acá adentro, 10, te queda 10 por 10, 100, menos
2 por 9,8 por 45. Pero cuidado, era la posición inicial, esta, lo voy a escribir acá, esta y final, digo, es menos 45 metros. ¿Sí? Hay que tener cuidado con los signos. Entonces, ese menos se va, menos por menos queda más. Entonces queda sumando acá. Queda más 2 por 9,8 por 45. Y después sacamos la raíz y ese valor da 31,34. 34. Dividido el factor que está abajo, que es 4 o 9,8 dividido 2, ¿no? Usted lo saca. Bien. Cuando ustedes hacen la cuenta, da que, que si yo pongo esto, considero que es menos, 31, acá queda 10 menos 31, queda menos 21 dividido el número que está abajo. ¿Sí? Y entonces queda un tiempo negativo. Entonces, ese tiempo de negativo lo descartamos porque no tiene sentido físico. En realidad, si hubiera partido de acá, el tiempo que, si con estas condiciones llegaría la piedra de este lado, o sea, cruza el eje por acá. No tiene sentido físico, un tiempo negativo. ¿Sí? Entonces, nos quedamos con el positivo. Entonces, el positivo va a surgir de hacer 10 más 31,34 dividido el número que está acá, que es 4, y algo. ¿Sí? Y entonces nos va a dar dos números, uno que es negativo, que creo que es, me parece que es 2,18, pero bueno, un número que es negativo, y el otro que es el verdadero, que es positivo, que da 4,22 segundos. Y este es el valor real, porque tiene sentido físico, porque es positivo. ¿Sí? Descartamos la solución negativa. Y entonces encontramos el tiempo que tarda la piedra en tocar el piso. ¿Sí? Bueno, en la segunda pregunta dice, ¿cuál es la rapidez que la piedra, ¿cuál es la rapidez de la piedra justo antes de golpear el suelo? Entonces, ahora borro un poco acá. Dejo el valor de 4,22 segundos. Y fíjense que yo tengo, esto ya lo borro, este es el tiempo que tarda en tocar el piso. Y tengo otra ecuación. Fíjense que yo ya sé que el módulo de la velocidad final va a ser igual a la raíz de la componente x final al cuadrado más, esto por trigonometría y por vectores, a la componente y final al cuadrado. ¿Sí? Obviamente que la componente x final es igual a la componente x inicial, porque sabemos que este vector, esta componente, nunca varía en toda la trayectoria. En particular, va a llegar acá con la misma magnitud, es decir, que tenemos que la componente en x final siempre es igual a la componente x inicial, porque no tiene aceleración en el eje horizontal y entonces esa magnitud no varía, es decir, la componente horizontal de la velocidad no varía. ¿Sí? Entonces ya tenemos, esto va a ser 17,3, o sea que acá yo lo puedo poner que también esto es igual a la velocidad final en la componente x, perdón, lo puse al revés, x final. ¿Sí? Entonces acá diría 17,3 metros al cuadrado. Nos queda la componente y que no sabemos. Y la componente y tenemos otra ecuación que es esta, que la velocidad final en la componente y es igual a la velocidad inicial en la componente y menos g por t. ¿Sí? Bueno, porque el t, ¿por qué elegí esta ecuación? Porque ya el tiempo lo tengo como dato. Tarda en golpear el piso 4,22 segundos. Es más, como este es un problema que lo desdoblamos en una componente y en el otro, si nosotros largáramos una piedra con la componente vertical y cayera,
Sería el mismo problema reflejado acá. O decir, si alumbramos con una lámpara, vemos la sombra, este es un problema de caída libre, ¿sí? Entonces tenemos que este tiempo es el que tarda en tocar el piso y calculamos la componente vertical con esta ecuación. Entonces reemplazamos, la velocidad inicial en I es 10 metros por segundo, positiva, porque va, originalmente la componente vertical va hacia arriba, menos 9,8 metros por segundo al cuadrado por los 4,22 segundos, ¿sí? Bueno, si ustedes sacan la cuenta, ese valor da negativo igual a menos 31,3 metros por segundo. Lógicamente da negativo porque ustedes ven la componente acá tiene, va hacia abajo, es menos, y es mucho mayor que la inicial. Teníamos 10, ¿sí? Y el vector se ha incrementado bastante. Entonces, ahora vemos que el vector velocidad es este, y este es el vector velocidad final, ¿sí? Que tiene el módulo, lo que estamos calculando acá, ¿sí? Ahora hacemos, ya sabemos, tenemos que esto va 17,3 al cuadrado más menos 31,3 al cuadrado, entonces el menos se va, hago la cuenta y obtengo que la velocidad final es igual a 35,8 metros por segundo. Y encontramos el módulo de la velocidad final, que era lo que nos pedía el problema. Y por último, dice, ¿a qué distancia horizontal desde la base del edificio cae la piedra? Es decir, desde esta posición, de la posición x igual a 0, ¿sí? Y entonces, para eso usamos la ecuación de que x final es igual, es decir, la posición x final es igual a el x inicial, ¿sí? Más velocidad inicial en la componente x por t. ¿Sí? Bueno, tenemos esa ecuación. ¿Se acuerdan por qué? Porque esta ecuación no tiene aceleración, no hay aceleración en la componente x y no está el factor de la aceleración, ¿sí? Entonces esta es la posición en función del tiempo. Y ahora reemplazamos. Fíjense que la posición inicial de la piedra tiene la componente x, esto es igual a 0, ¿sí? Y entonces el alcance es reemplazo y va a ser igual a velocidad inicial en x, que es 17,3 metros por segundo, por el tiempo que tarda en caer la piedra, que es 4,22 segundos. Y esto es igual a 73 metros. Entonces esto lo coloco con otro color, 73 metros. Y calculé el alcance de la piedra desde la base del edificio, ¿sí? Y obtenemos 73 metros. Bueno, y acá terminamos con el tercer video. Nos queda movimiento circular en el cuarto y ya terminamos la unidad.